Entonces, mis hermanos, teniendo listo todo y habiendo aclarado el link para el ingreso de este jueves 22, estará enviado Dios mediante el día lunes, ¿no? El día lunes, para que ya ustedes lo tengan presente, ¿no? Nos habíamos quedado en la parte del testimonio que nosotros damos con nuestra propia, con nuestra propia vida, ya que en estos tiempos hay una gran difamación por parte del mundo secular, por parte del mundo, el mundo perdido, a, que coge y da, y indica y dice tantas cosas del Evangelio, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a oír como palabras, por eso no me hago yo hermanito, porque para ser igual al hermano que veo que grita, que insulta, yo veo un hermano que dice que es cristiano y sin embargo yo veo que va y lo encuentro tomando en la esquina, o dice que es hermano y sin embargo está haciendo lo malo. No sé cuántas personas hemos oído eso. Cuando al rato de la hora nosotros comenzamos, escuchamos que hermano, Cristo te ama, venga a los pies del Señor. Entonces, la persona comienza a dar bastantes excusas diciendo, pero ¿para qué si un cristiano, el hermano, yo veo que es hermanito fariseo? ¿Cuántas personas hemos oído algo así? Entonces, cuando uno pretende dar un testimonio, dar una palabra, las personas comienzan no a decir que tú eres el fariseo, sino que decir los hermanos, o sea, dando un mal testimonio de otros hermanos que él conoció en un momento que para él no le fue un siervo de Dios. Y porque esa persona que tuvo un mal testimonio, ¿no es verdad? Que actuó mal, ya el amigo que no conoce de Cristo dice que todos son iguales, que todos son lo mismo, que todos hacen lo mismo. O sea, todos son falsos. Sí, sí, estamos entendiendo en esta parte que realmente hoy por hoy el mundo, más que todo el enemigo, se ha encargado de coger y difamar al pueblo de Dios, usando estos malos testimonios, usando estas malas experiencias para poder difamar de esa manera a todo el evangelio. Y realmente entristece porque cuando uno les trata de explicar, pero el hombre no es el perfecto, el que es perfecto es Cristo. El hombre no es que no se va a equivocar, el que no se equivoca es Cristo. Nosotros, ningún hermano en la tierra le va a abrir la puerta de los cielos a nadie aquí en la tierra. El que te va a abrir la puerta es Jesucristo. Él es el que nos abre la puerta. Entonces, uno se le da a entender que no es mirando a la persona, sino al Señor. Y cuando tú comienzas a testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida para poder mostrar el poder de Dios a la otra persona, esa persona que no conoce de Dios, que tal vez está cansada de lo mismo, que tal vez está desanimada por ver tantas situaciones que pasan y quiere escuchar una palabra, pero no quiere escuchar una palabra que dice, arrepiéntete que te vas al infierno. Esa persona necesita oír una palabra de que Cristo salva, Cristo liberta, Cristo sana, Cristo levanta, Cristo te ama. ¿Cómo yo sé que me ama, hermano? Porque mira cómo yo pasaba y tú comienzas y das tu testimonio. Esa persona es, ¿qué cosa? Llevada a un lugar, a un sitio que se llama consolación. Y en este sitio de consolación, en este sitio donde esta persona necesita justamente eso, saber que aunque sea pecador, aunque sea malo, aunque sea un perdido, él tiene una esperanza. Es la obligación como hijo de Dios decir que existe esa esperanza que es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros tenemos una oportunidad que Dios nos la da, hay que aprovecharla. Leíamos que
el testimonio en primera de Juan 5:11, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 5:11, sí, estamos visualizando, ¿no? Entonces vimos los casos, ¿no? En la clase anterior, en Hechos 20:24, ¿no? Está visualizado en las pantallas. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nuestro Señor nos ha encomendado esta gran tarea y nosotros tenemos que terminar la carrera. En esta carrera va a haber obstáculos, sí. Va a haber caídas, claro que va a haber caídas. Va a haber tropiezos, por supuesto. Va a haber aflicción, claro. La palabra aflicción equivale a todo esto. Tropiezos, caídas. Pero, ¿cuál es el gozo en este caso del hermano Pablo, del apóstol? Que él va a terminar la carrera. Cristo promete que nosotros terminaremos nuestra carrera. Pero para esto tenemos que creerle a él. Para esto nosotros tenemos que decir, ciertamente el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y cumplir sus promesas. Nosotros podemos entender que tal vez cuando uno falla, tal vez cuando uno cae, tal vez cuando uno no hace las cosas bien o está como que puedo y no puedo, o uno se entristezca. Es normal que la tristeza venga al corazón del hermano cuando uno ve que como que las cosas no avanzan al ritmo que uno quisiera que avancen. Es muy normal eso. Y para mí me habla de muchas cosas, porque cuando uno tiene ese sentimiento, eso quiere decir que Cristo te ha comprado con su sangre. ¿Por qué? Porque tú quisieras ser mejor. ¿Usted cree que el hermano falso o el perdido quiere ser mejor? Él quiere andar como le da la gana y quiere hacer lo que le da la gana. Y para remate, se siente bien así. Y no le gusta que le digan alguna cosa. ¿Por qué? Porque él está bien. En su pensar, pues, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Hablando en su pensar. Ahí recordamos lo que dice, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? El pensamiento del hombre es camino de muerte. Si nosotros creemos en la promesa del Señor, si vamos a Filipenses 1:6, dice, estar persuadido de esto. ¿De qué vas a estar persuadido? El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿no? Asimismo, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué promesa te está dando ahí? El Señor te está prometiendo que si Él comenzó la obra en ti, tal vez ahorita no la puedas ver terminada. ¿O qué constructor, cuando comienza a construir una casa, la termina en un día? O la termina en 2 días, o en una semana, ¿no? ¿Qué se hace primero? Los cimientos, plintos, vamos, vigas, riostras, alzamos columna, y comienza como que recién tiene forma. Así mismo es con nosotros. Comienza la obra redentora en nuestra vida. Comienza el Señor a sacar todo lo malo, a limpiarnos, a lavarnos. Comienza a poner los cimientos, bases firmes, bases confiables, duraderas, fuertes, como la roca, como él decía, como él dice en su palabra. Dice, ¿a qué hombre compararé? Dice, ¿qué hombre lo compararé cuando hace su casa en la arena? ¿No? Viene la lluvia, los vientos, y dice que grande es su ruina. Pero el hombre que hace su casa sobre la roca, este será reconocido. Entonces nosotros tenemos que cuando
vamos a dar nuestro testimonio, que por cierto, he recibido los audios de mis hermanos, de la mayoría, dándome el deber, testimonios que en toda la semana, en todos estos ratos he podido tratar de escucharlos. Obviamente me han enviado sus deberes y no les he podido abrir de inmediato, ¿no? Una vez más, les recuerdo a mis hermanos, o sea, yo aprovecho, así esté en la calle comprando o haciendo cualquier cosa, yo escucho el testimonio porque no tengo problema que las personas que me ven, estén a mi alrededor, oigan, ¿no? O que yo dé una palabra también y conteste y aliente y felicite y ore por los hermanos. O sea, para mí siempre va a ser un gusto y un gozo poder gozarme junto con mis hermanos en cada cosa que Dios ha hecho en la vida de cada quien, de cada uno de nosotros. Y al compartir el testimonio, al compartirlo conmigo, ha sido de bendición también, de mucha bendición, porque de esta manera no solamente cumplen un deber, sino que también permite que ustedes se recuerden de dónde Dios los sacó, para que ustedes, recordando de Dios, de dónde Dios los sacó, ustedes tengan esa misma palabra de aliento para seguir adelante, no olvidándonos de dónde Dios nos sacó, ¿no? Y sabiendo que estos testimonios, aunque no lo crean, ¿no? Cuando yo los escucho, aparte de gozarme, para mí también me llena de mucha alegría y me da fuerzas para seguir adelante también. El hecho que nosotros sirvamos al Señor de una o de otra manera no quiere decir que no nos hace falta una palabra de aliento, una palabra de gozo, ¿no? Porque para todos Cristo nos ha alumbrado, Cristo nos ha comprado. Y todos tenemos nuestro momento de debilidad, todos tenemos nuestro momento de tristeza, todos, ¿no? Si nosotros vemos la escritura, podemos encontrar grandes siervos de Dios y todos ellos tuvieron un momento de debilidad. Y cuando uno quería una palabra, siempre el Señor te daba la palabra. Y es un gozo tremendo poder compartir y que me hagan compartícipe también de cada uno de sus testimonios, que han sido de mucha bendición, mucha bendición. Y que animo a que compartan a otros. Justamente estaba un consiervo al lado mío cuando escuchaba el testimonio de una hermana diciéndome de levianismo, otro del hermano pastor hablándome de cómo llegó a los pies del Señor por medio de la sanación de su hermana. Y el hermano quedó tan impresionado que me pidió de favor que le enviara ese testimonio para ánimo a una ovejita que tiene él con ese mismo problema. Entonces, yo con mucho gusto, ¿no? Que ese testimonio va a servir de mucho de bendición a esa hermana y a ese otro hermano también. Y fue tremendo. Personas le digo, ¿cómo no compartir si eso es lo que el Señor nos manda hacer? Nosotros al compartir el testimonio estamos dando la gloria y la honra del Señor nuestro Dios, sabiendo que Él es el real actor principal de nuestras vidas. Pasemos a la siguiente, el plan. El plan, ¿no? Dice el plan y los objetivos. Vamos avanzando un poco porque como me falta una sola clase más, Dios permita que terminemos con bien. Comparta en todo tiempo. Nosotros al decir, vamos a hacer un plan, tengamos un plan. Bueno, el plan va a estar constituido por 4 puntos principales. Comparta en todo tiempo. Comparta sin vergüenza. Comparta para lograr cambio en las personas. Y comparta su experiencia aunque le cueste. Vamos a analizar un poquito esto. Comparta en todo tiempo. Si nosotros lo llevamos a la escritura, hay algo que más o menos nosotros, no sé si recuerden en 2 de Timoteo 4:2, ¿no? Cuando dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué te está diciendo? Que hables la palabra, que prediques la palabra.
Cuando habla de tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando tengas oportunidad. Si estás en el trabajo, tú estás trabajando, pero llegó por ahí un compañero tuyo y algo te dijo. O sea, hermano, amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llames? Me pasó esto. Tú tienes que entender que ese ratito no es Dios trayéndotelo a él en ese momento, porque está quebrantado y él comienza a abrirse solitos, tú sin haberle preguntado nada, a veces también. Entonces llega la oportunidad en ese momento que tú estás trabajando, en que tienes qué cosa que hablar. ¿Qué vas a hablar? Dios pondrá la palabra que tengas que hablar. Si es de poner tu testimonio, dale el testimonio. Si es de hablarle de un versículo que te acuerdes o decirle que Dios tiene el poder para cambiarlo, que eso es, no necesitas estudiar la Biblia para decir eso, tu testimonio y decir que Cristo cambia y que Cristo levanta, liberta y te ama y que vino al mundo por ti. No necesitas tú conocer los versículos de la Biblia para decir eso. Y más, estar seguro que eso es así. Entonces tú te detienes y tú diciéndole que Cristo te ama y te liberta y Él te sana, tú estás predicando, porque de eso se trata la buena nueva. De eso se trata la evangelización. Decir que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el Señor hará el resto. Nosotros tenemos que entender que cuando pasan estas cosas no son por gusto, no hay coincidencias. El Señor, en su divina providencia, mueve todo lo que tenga que mover alrededor de nosotros para que nosotros seamos luz de este mundo, seamos sal de este mundo. Vamos al plan B, dice el plan B, comparta sin vergüenza. Hay veces que inclusive nosotros escuchamos problemas que tiene algún familiar, algún amigo, y tal vez en algún momento tú tuviste ese problema. Y tú también fuiste, hiciste lo mismo de malo, de puerco, de asqueroso. Yo sé que eso no es gustoso ahorita de acordarse, pero tú sabes que Dios te sacó de lo mismito que tal vez esa persona está hablando. Y a ti te da vergüenza porque esa persona como que te ve a ti muy santa, te ve a ti pulcro, te ve a ti intocable, te ve un hermano entregado. ¿Qué se iba a imaginar él que hiciste todas esas cosas malas? Pero hay hermanos que no dan su testimonio por esa misma razón, porque las otras personas que lo ven a él, al hermano, como alguien íntegro, como alguien santo, como alguien que se cuida y se guarda, nunca se imaginan que Dios lo sacó de un muladar, de un lugar malo, haciendo cosas malas. Y esa persona que sabe que lo tienen de alta estima, lo que prefiere qué cosa es quedarse callado. Porque le avergüenza decir de dónde Dios te sacó. Ustedes saben, conforme la primera lección, cuando hablábamos del 2%, el 4%, el 8%, de cómo se evita la evangelización y la predicación de la palabra por vergüenza. Cuando la palabra del Señor, también no sé si nosotros vamos para Marcos 8:38. ¿Qué dice Marcos 8:38? Una Biblia. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. Entonces uno dice, pero no es que yo me avergüence, sino que me da vergüenza mi testimonio, me da vergüenza hablar. Es lo mismo. Porque ¿quién fue el que te sacó a ti de ese lugar malo? ¿Quién te sacó? ¿No fue Dios? ¿No fue Cristo que te libertó? ¿No te lavó él con su sangre? Y tú al no contarlo por vergüenza, tú estás avergonzando quién fue tu salvador, quién fue el que te sacó de ese lugar.
Entonces, tenemos que tener en claro que lo que el Señor nos dice en su palabra es que demos, compartamos nuestro testimonio, compartamos la palabra de salvación, compartamos esa palabra de aliento, que no te avergüences hacerlo. Comparta, dice el C, comparta para lograr cambio en la persona. ¿Qué pasa cuando una persona comparte, un cristiano comparte su testimonio, comparte una palabra? Yo he visto muchos testimonios que hay hermanos que comparten una palabra. Inclusive recuerdo ahora de uno de los primeros deberes que una hermana me decía, pastor, compartí el tratado que usted me dice, vaya, comparta. Y se entregó una sobrina, era una sobrina o una prima, no recuerdo bien. Pero la hermana le comparte el tratado y le habla del Señor y que la hermana se había, la sobrina se había arrepentido y había, dice, tía, lléveme a la iglesia. Y mire, por un deber, por un tratado. Y a mí la hermana me lo mandó como deber, como se acuerdan el tercer deber, les dije, hagamos un video de las personas que les compartieron el tratado y que invitaron y hablaron sobre la palabra. Entonces, la hermana me envía el video, me enseña en fotos, mire, pastor, aquí está hermana, mi sobrina, se entregó al Señor, me va a acompañar a la iglesia y estaba muy contenta la hermana. Le dice, miren, y por compartir un tratado, como un deber. Si yo le diría como deber, siervos, compartan su testimonio a una persona que no sea cristiana. ¿Qué resultados tendríamos? ¿Qué cambio, qué cambio había? La hermana me decía, pastor, y ella estaba contenta porque ella estaba mal, o sea, se sentía triste, pero al recibir la palabra, su tristeza se cambió en felicidad. Miren el cambio de la persona. Nos hace acuerdo a la palabra que dice que estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en la muerte, y pasamos de muerte a vida. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso lo leemos en Juan capítulo 5, verso 24. ¿No? Juan 5, 24. ¿No? Pero leamos un poquito. Juan capítulo 5, verso 24, y dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren qué cambio tan tremendo. ¿Cómo no va a haber un cambio cuando la palabra dice que está en muerte? O sea, está muerto. Pero ya no muere, ya no está muerto, sino que ya está vivo. O sea, un cambio de muerte a vida. Miren lo que habla la escritura, y justamente dice, compartan, ¿para qué cosa? Comparte la palabra, comparte un testimonio, comparte la escritura. ¿Y qué pasa cuando uno comparte? Uno puede lograr un cambio en la persona. ¿Quién lo hace? Nosotros no, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos desatar hablando 2 horas del Evangelio y nadie se transforma. Pero si el Señor Dios está ahí, así tú hables 2, 3 palabras, Dios es el que toca el corazón y quebranta los corazones de piedra y pone corazones de carne y transforma la vida y lo saca de muerte, lo cambia de muerte a vida. Juan 5:24, ¿no? ¿Qué más dice el plan? Plan D, dice, plan D. Comparta su experiencia aunque le cueste. ¿Cómo comparta aunque me cueste? ¿Cómo sería? Comparta su experiencia aunque le cueste. Hay muchas cuestiones por qué alguien no quiere compartir su testimonio. Hay muchas razones. Hablábamos de la vergüenza. Hablábamos de la vergüenza. Hablábamos de la pereza también, porque también hay pereza. Hablábamos de la falta de amor en las clases anteriores.
hablábamos de la falta de tiempo, porque ahora estamos en un corre-corre tremendo. Todo el mundo está de corre-corre de un lado para el otro, no solo en estas fechas, ¿no? A veces hay cosas que uno tiene planeado hacer y ya dice, bueno, aquí tengo mi agenda y yo vengo de la iglesia de 7 a 10 de la noche y yo me voy a la cama porque yo tengo sueño y ya cumplí, ya hice, yo ya hice la obra el día de hoy y me voy a dormir. Entonces, ¿qué pasa si a las 10 te visita justo como en la escritura, un amigo, amigo, préstame 3 panes que tengo visita y no tengo que ponerles de freno? Y tú estás ahí acostado. No, ándate, que ya estoy durmiendo. ¿Mm? La escritura dice que ciertamente no se levantará por amor a él, pero por la insistencia de él, dice que hace que se levante y le dé para que ya no lo moleste. ¿Qué le costaba al amigo? Levantarse. ¿Por qué? Porque ya estaba acostado. Ya él tenía su plan. Su preparación era dormir. Su plan y definición era hasta mañana. Yo de aquí no me muevo porque ya cumplí. Entonces, ¿le costaba qué cosa? Levantarse. ¿Será que alguna vez pasa algo así? Hermano, ¿sabe qué? Ayúdeme, mire que quisiera que venga a orar. Pero hermano, son las 12 de la noche. Hermano, no sé qué pasa. Se mueven las cosas por ahí, hay algo raro ahí. A veces ni siquiera el teléfono, bueno, lo voy a llamar al pastor para decirle al que vaya, porque yo ya, como sea, por lo menos el contacto, mándele. Pues. Nos cuesta levantarnos. ¿Qué más cuesta? El tiempo cronologiado, o sea, como quien dice, el tiempo preparado, tu agenda, tu agenda. ¿Cómo tu agenda? Mira, en la mañana yo trabajo, en la tarde yo vengo, estoy comiendo, me baño, me voy a la iglesia, regreso a la iglesia, no hago más nada. Y así es de lunes a viernes. Llega sábado, bueno, sábado así mismo. Me voy a jugar, voy a hacerlo de acá. Yo ya tengo planeado, me voy a visitar a ya tengo mi plan. Sábado y domingo yo ya tengo lo que voy a hacer, punto final. Hermano, mire, hay un aire libre, hermano. No hay quien nos acompañe. Ayúdenos, por favor, venga a la obra, hermano. No, yo estoy ocupado, tengo que trabajar. Y no tienes que trabajar, sino que tu agenda no te gusta que te la muevan, porque es tu agenda, es lo que tú ya tienes listo para hacer. Entonces, cuando te mueven la agenda, te cuesta cambiar la agenda porque no quieres hacer lo otro, porque tú ya tienes planeado algo. Entonces, ¿te cuesta qué cosa? No lo quieres hacer simplemente porque no coordinan tu vida, porque no manejan tu vida, porque tu vida la gobiernas tú mismo. Cuando la palabra dice que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Y cuando vive Cristo en ti, ya tu tiempo no es tuyo. Sí, sí me hago entender. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, o sea, le pertenecemos al Señor. Y el tiempo supuestamente nuestro no es nuestro, es de Cristo. Y Él verá cómo nos usa al tiempo que quiere y en el momento que quiere y en el lugar que Él quiere. Cuando tú estás dispuesto a aceptar esa voluntad divina, tú vas a ver muchos cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque tú has dicho, Señor, tú eres mi Señor. O sea, ¿qué le estás diciendo al Señor? Tú eres mi dueño. Yo soy de tu propiedad. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Qué piensan que decía Elías? Bueno, decía, ay, ¿a quién mandaré? ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Envíame a mí. Yo voy. ¿Qué le está diciendo? Aquí está tu siervo.
ocúpame donde tú quieras, a la hora que tú quieras y cuando tú quieras. Eso le está diciendo. ¿Por qué? Porque soy tu siervo. Usted en su casa ocupa todo lo que quiere, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque es suyo. Si quiero lo presto, si no quiero lo presto. ¿Por qué? Porque es mío. Yo lo compré, a mí me costó. Prendo el televisor, lo apago a la hora que yo quiero. ¿Por qué? Porque es mío. Vecino, préstame el televisor. No sé, no sé. Tal vez te lo presto o no te lo presto. Yo hago con mis cosas lo que yo quiera. ¿O no? Así nos decimos. Entonces, si tú entiendes que tú haces lo que tú quieras con tus cosas, tienes que entender que Dios también hace lo que quiera con nosotros que somos suyos, porque Él nos compró. Entonces, aunque nos cueste nuestra agenda, aunque nos cueste el tiempo, nuestro tiempo, aunque nos cueste lo que nos cueste, si llegamos a ser solícitos en atender la obra del Señor, vamos a llevar ciertamente bendición. Porque entendemos que ya no vivimos nosotros, es Cristo el que vive en nosotros. Vamos viendo los objetivos. ¿Para qué será? Dice, hay 3 objetivos claros. Dice, declarar la importancia de estar preparado para compartir su testimonio personal en todo tiempo. Qué importante es estar seguro de cómo Cristo te sacó de ese muladar, te sacó del pecado. Qué importante es tener la certeza que fue Dios el que te sacó de ahí. Muy importante. Porque cuando una persona cuenta el testimonio, una persona cuenta tu testimonio, tú lo dices con seguridad y certeza, Cristo me salvó. No existe otra explicación más. ¿Por qué? Porque yo estaba perdido en mi pecado, perdido en esto, perdido haciendo lo otro. Y yo me hablaba mi mamá, me hablaba mi papá, me pasaba de todo, pero igual yo seguía en el mundo. Pero llegó un día en que Cristo vino, me visitó, me sacó y yo sentí su presencia, o sea, su testimonio tiene que ser la certeza que fue Dios que te sacó de ese lugar. Tú tienes que estar seguro 100% de eso. ¿Para qué? Para que cuando tú compartas tu testimonio, tú impactes a la persona que te está escuchando. Y esa persona diga, ciertamente fue Dios que lo libertó a él. Vamos al segundo objetivo. Identificar cómo cambia la vida de las personas al compartir de Cristo con ellas. Identificar cómo cambia la vida. ¿Cómo identifico a alguien yo? ¿Cómo identifico a alguien? A ver, ¿cómo identificamos a los hermanos que están en los equipos de fútbol, por ejemplo? ¿Cómo los identificamos? A ver, ya, tiene una camisa azul, embelecista. Tiene una casi amarilla, barcelonista. Están identificados, perfecto, así se identifica. ¿No es verdad? Más aún cuando están cantando, ¿no es verdad? Se ponen a cantar en la calle los himnos, esos coros que ellos tienen, ¿no es verdad? Y están brincando y saltando, y que Melé, que Barcelona, ¿sí o no? Y todo el mundo los identifica. Son embelecistas, son barcelonistas. Pero ¿cómo te identifican a ti como cristiano? ¿Cómo te identificarán a ti como cristiano? ¿Mm? Alguien que me diga algo. ¿Cómo nos van a identificar como cristianos? ¿Cómo nos hacemos identificar? ¿Alguna idea? Testimonio, profe. Testimonio. Sí, estamos testificando a alguien, el hermano que te... Listo. Pero vamos, ¿qué? Estoy haciendo un ejemplo, dice, en el objetivo número 2, dice, identificar que cambia, cómo cambia la vida de la persona para compartir con Cristo con ellas. Y puso un ejemplo público. A ver, cuando nosotros identificamos a un embelecista, lo vemos a él vestido como embelecista, ¿sí o no? Identificamos a un barcelonista. ¿Cómo identificamos a un barcelonista? Porque lo vemos vestido de amarillo, ¿no es verdad? Entonces, cuando nosotros
queremos que las personas nos identifiquen, por ejemplo, ya yéndonos un poquito a lo público, ¿no es verdad? A lo público, porque la parte de identificar cómo cambia la vida de las personas al compartir de Cristo con ellas, también es de parte de esto. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿no? Uno andaba como quería, hacía lo que quería, hablaba y gritaba lo que decía y no le importaba nada, ¿no? Si andar sin camisa, tal vez hermana con minifalda, tal vez hermano sin camisa por la calle, gritando borracho en una esquina, abrazando una botella de puro, ¿no? Entonces la gente te identificaba y la gente que decía ahí, ahí está el borracho del vecino. Y esa era la manera como te identificaban, ¿no es verdad? Pero ahora cuando vienes al Señor, te viene bien vestido, ya no grita, ¿ves? Hasta saluda. Ve, anda con una Biblia en la mano, míralo, ve, mira como la Biblia, ve la tarde como que fuera un bolso. Y tú también no me interesa que tengo bolso. A mí lo que me interesa es que la gente sepa que yo sigo a Cristo y yo lo amo a Él y punto. Entonces, ¿qué pasa ahí? La gente ya no te identifica como el borracho, ya no te identifica como la loca de la esquina, o ya no te identifica como el perdido o la perdida, sino que dice, no, es un hermanito. Sinceramente, Cristo tiene que haberlo salvado. Es imposible que él haya cambiado por sus propias fuerzas. ¿Cuántos alcohólicos hemos visto nosotros que dicen, se suben a los colectivos? Muy buena, yo vengo de salir de Alcohólicos Anónimos, vengo de no sé cuántos centros de rehabilitación y estoy luchando por esto y todavía no puedo recuperarme por completo. Y están ahí como temblocosos, como que todavía no se terminan de recuperar. Pero en cambio suben otros que dicen, y comparten su testimonio públicamente en los colectivos, yo me fui a 3 centros de rehabilitación y de nada me sirvió. Salía del uno, entraba al otro, salía del otro, entraba al otro. Pero Cristo llegó a mi vida y Él cambió mi vida. Ahora el alcohol no me interesa. A mí me interesa ahora es hablar de Cristo. Vea, yo le pregunto a esa persona, ¿cuántos capítulos de la Biblia que estudiaste? Me va a decir, recién estoy aprendiendo a leer para estudiar. ¿A cuántos no me he encontrado así? Dan su testimonio con alegría. Y tú le preguntas, ¿cuántos capítulos de la Biblia leíste? Ni uno, porque todavía no sé leer. Pero me estoy esforzando porque quiero leer. Gloria a Dios. Pero ¿cómo sabe que el hermano es cristiano? Porque lo ven vestido como cristiano. Habla como cristiano. Luce como cristiano. Camina hasta como cristiano. En la cara se le nota que es cristiano. La gente los identifica. Y uno dice, ciertamente Cristo cambió esa vida. Ahí es cuando dicen, cambia la vida del ser humano y comparte con los demás su cambio. Vamos al objetivo 3. Dice, dar ejemplos de los que han compartido las buenas nuevas a pesar de las dificultades. ¿Cómo será? A ver, dar ejemplos de los que han compartido las buenas nuevas a pesar de las dificultades. Vamos varios ejemplos. A ver, vamos a dar un ejemplo. Los misioneros. Estos hermanos que dejan su país, dejan su casa. No todos tienen un llamado misionero, ¿no? Pero nosotros lo reconocemos como hermanos de Cristo porque ellos dejan todo y van a predicar el evangelio a otros lados. Personas que si tú les dices extrañan a la mamá, extrañan al papá, claro que los extrañan, pero ellos van porque por amor a Cristo, pues. Y entonces es difícil para esa persona salir de un país, moverse al otro, y tú no sabes qué va a pasar, y tú vas con cierta expectativa, y esa persona va confiando en que Dios va a guardar su vida, y va a guardar qué cosa, a su familia, y se van.
con mucha dificultad. No logran a veces ni pasar de un país al otro y se quedan en la frontera, y en la frontera se ponen a predicar y hasta que cruzan. A veces no comen, inclusive andan con la misma ropa. Pasan a un lugar, pasan al otro, van predicando el evangelio y tienen muchas dificultades, inclusive no los dejan entrar a las ciudades. Vámonos a otro ejemplo, Corea del Norte, Japón, por allá no se puede predicar el evangelio libremente, pero aún así hay hermanos que lo predican, los meten presos, les pegan, les hacen de todo, con muchas dificultades, pero ¿qué pasa? No dejan de predicar, no dejan de hablar, no dejan de decir quién fue el que los libertó y quién es su Señor. ¿Alguna acotación aquí? Si está entendible, alguna otra, algún ejemplo, alguna cosa que puedan acotarlos en algún hermano. Yo pienso que nosotros debemos de, ya entrando en el plano de que nosotros somos hermanos en Cristo, tenemos que dar testimonio de la vida que Dios, de la que antes tenía, a la que nos sacó Dios del, del desagüe, vamos a decir, porque la vida de nosotros es un desastre en el mundo. Y llegando a Cristo, la vida nos cambia. Y a veces decimos, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? Y no hubiéramos pasado tantas cosas que hemos pasado en el mundo y el mundo no nos ha traído nada. Y en cambio, llegando a Cristo, tenemos una paz, una tranquilidad, sabiendo que Él nos oye y sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Eso es lo que yo pienso de lo que usted está hablando. Pues bien, nosotros ya tenemos que tener muy claro la parte de poder tener esas ganas y esas fuerzas de dar nuestro testimonio a otras personas, de alentarlos, porque realmente la parte de que el mundo necesita escuchar que hay una esperanza, que alguien lo puede sacar de ese lodo, de ese pecado. Porque cada vez que el enemigo tiene a alguien cautivo así, lo mete en más cosas, y está más al fondo, y esa persona llega a pensar que no, ya no hay salvación, que ya, ¿quién va a querer salvar? ¿Quién va a querer tomarlo en cuenta? Habiendo hecho tantas cosas. Entonces, nosotros tenemos que poder tener esa, esa necesidad, esas ganas de compartir con el necesitado, con el que está atrapado, encarcelado. No podemos dejar de compartir. Nuestro testimonio es lo mínimo que podemos hacer. Es lo mínimo. Y mire que como vimos en las clases anteriores, el Señor mandó a eso, a que vayan y cuenten las grandes cosas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Eso se lo dijo al endemoniado Garadeno cuando lo libertó. No le permitió caminar con él. No, anda, cuéntalo, anda. Cuenta cuántas cosas Dios ha hecho por ti. Avancemos, mis hermanos. Tenemos el desarrollando su testimonio personal. Esto es lo que ha hecho para mí, Dios para mí. Y uno empieza. Y como, ¿qué dice el propósito de la lección? El propósito de esta lección es explicar el valor del testimonio personal y su preparación. Yo creo que en estas clases tenemos claro que nuestro testimonio es muy importante, ¿no? Pero ¿qué vamos a enfatizar aquí? Dice que nuestro testimonio tiene que tener una preparación, como una preparación. La preparación que tiene que tener el testimonio es poder ordenar los eventos, por ejemplo, cronológicos. Yo escuchaba testimonios, ¿no? Y era como, bueno, vamos a acordar como el testimonio. Y
y contaban así, ¿no? Como desordenado. Primero ya se brincaban cómo Dios los salvó, luego qué habían hecho, ¿no? Cómo que habían estado metidos, luego vuelta se brincaban a la parte de que ya Cristo los está limpiando y que están caminando. Entonces, no, era como quien dice, a ver, me estoy recordando en este momento y ahí le digo al pastor, cómo fue, ¿no? Más o menos cómo fue y ya, ¿no? Pero si tú te pones a pensar, si tú hubieras preparado tu testimonio, como que dice, a ver, me voy a acordar de todo lo que he hecho, a ver, voy a escribir aquí. ¿Dónde yo estaba? Pues yo estaba, a mí Cristo me salvó a los 18 años. Yo, pastor, a los 18 años, a ver, yo me acordé de ver, ya sí, yo era alcohólico, vivía 3 años haciendo esto, 4 años haciendo lo de acá, 5 años esto, y comenzabas y tú cuentabas, por ejemplo, lo más malo que había pasado contigo, lo más malo que tú habías hecho, y tú lo decías, bueno, tú lo decías, tú lo anotas, no lo preparas. Y una vez que ya tienes todo escrito, entonces tú vienes y dices, mira, a ver, voy a ser ordenado, voy a decir esto, tengo que cuando con todo lo de acá, voy a decir lo de acá, y el último termino como Cristo me salvó de todo eso que yo hice. Y tú venías, y ahí sí venías y dabas tu testimonio. ¿No creen que ahí hubiera sido más impactante? Porque en los testimonios que escuché, no en todos, no en todos, me mezclaban las cronologías, ¿no? Tengo 30 y pico de años, pero a los 18 pasó esto, a los 23 conocí a tal persona, a los 25, o sea, desordenado, ¿no? Y, pero como ya uno sabe, ¿no? ¿Verdad? Ya lo interpreté y efectivo, ¿no? Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que te dice aquí la lección? Prepara un poquito tu testimonio, ordénalo, como te dice, ordénalo, tu testimonio, ordénalo. Como cuando alguien cuenta una historia, ¿no es verdad? Tú la historia, tú te sientas a que alguien te narre la historia, ¿no? Y de Blancanieves, por ejemplo, ¿no? Y tú cuentas Blancanieves, ¿no? Y que Blancanieves tenía una madrastra mala, y que la quería matar, y que ella se escapa, y luego va al bosque, se encuentra con los siete, así. Entonces tú estás atento porque es una historia bien contada, ¿ya? Entonces lo que te dice, lo que ponemos aquí en el propósito de la lección es que tu testimonio tú mismo lo ordenes para que sea más entendible y impactante a la vez, en un orden que es el correcto realmente para poder dar y decir algo, ordenarlo. Puntos principales. Un testimonio personal es una manera eficaz para testificar a los perdidos sin amenazarlos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un testimonio, no estamos predicando, ¿ya? Cuando nosotros predicamos, obviamente vamos a hablar de los perdidos, del infierno, pero ¿eso qué cosa es? Eso es una predicación. Estamos hablando de qué? De dar tu testimonio. Y al dar tu testimonio, es obvio que la persona que te va a escuchar sabe que está perdida, pues, o no, no sabe que está perdida. La persona que te escucha sabe que está perdida, está en el pecado, está haciendo lo malo. Obvio que sabe que se va al infierno. Eso es obvio, no es necesario que uno se lo diga. Por eso es que te está buscando, por eso es que te está llamando, por eso que te dice, hermano, ¿qué puedo hacer? Yo estoy haciendo lo malo. Porque sabe qué cosa, que su fin es el infierno. Ya Dios lo tiene preparado a él ahí. Lo tiene quebrantado, lo tiene listo para que tú simplemente, tú digas, hay un Cristo que te salva, que te ama, que te puede sacar de ese lugar, que te perdona a pesar de todo lo que has hecho. ¿No? Vamos, dice, un testimonio personal será más eficaz si es preparado cuidadosamente para incluir la información más importante. ¿Cuál que puede ser lo más importante? A ver, cuando el Señor nos libertó, ¿no? ¿Verdad? Nosotros sabemos que hemos hecho
muchas cosas feas, muchas cosas malas, pero les pregunto yo, al generalizarlo de esa manera, qué impacto tendrá? La persona que te está oyendo quiere escuchar algo como, ¿sabes qué? Yo maté a alguien porque esa persona también mató a alguien. Entonces él está esperando que tú le digas, hermano, si tú mataste a alguien, Cristo te perdonó. ¡Wow! Pero si le decimos, yo hice muchas cosas malas y yo me gustaba lo malo y lo malo y lo malo y lo malo, pero Cristo me libertó. ¿Qué impacto tiene eso? Porque tú estás siendo muy general. ¿Qué te está diciendo ahí? Acuérdate de lo más importante, o sea, lo más impactante, lo más poderoso que tú sabes que Cristo hizo en tu vida y háblalo. Dilo. ¿Para qué? Para que esa persona que escuche diga, yo también hice lo mismo y Cristo te salvó así y aún así te perdonó. Yo tengo esperanza. Esa persona dice, yo tengo esperanza. Yo también quiero ese Cristo que también te perdonó a ti. Quiero que me perdone a mí también. Pero si generalizamos que yo hice lo malo, y yo era bien malo, y las cosas malas que yo hice, y todo lo malo, y muy malo, y mucho malo, entonces, hermano, ya se sabe que es malo, pero ¿qué esperanza tú le das a la otra persona? O sea, la otra persona quiere escuchar, bueno, dime lo malo, para ver si que a mí también Dios me perdona, pero dímelo, dímelo. No sé si me hago entender. ¿Me entienden, mis hermanos? No me voy a la cabecita, por lo menos háganme así. Entonces, eso. Entonces, cuando nosotros somos capaces de dar nuestro testimonio de una manera ordenada, de una manera clara, de una forma que tú testifiques qué es lo que hiciste, que te impactó a ti, que Dios te perdonó. Maté a alguien, hubo violación, hubo algo así, que tú sabes que es lo que más te impactó que Dios te haya perdonado y tú lo das como testimonio. Tú estás haciendo un testimonio ahí impactante de esperanza, lleno de amor, para que la persona lo escuche y diga, yo también quiero al mismo Dios que a ti te perdonó, aún siendo así, aún habiendo hecho todo lo que tú dices que has hecho. Más tenemos, a ver, un, tes un testimonio personal comparte lo que Dios ha hecho en su vida. No es un sermón. ¿Cómo no es un sermón? A ver, le vamos a dar un ejemplo. Ya, estás dando testimonio. Ojo, hay una gran diferencia entre testimonio, sermón, prédica. Hay mucha. La diferencia del testimonio, tú estás testificando lo que Dios perdonó, o sea, lo que Cristo te perdonó, te sacó del pecado y te llevó de muerte a vida. Y al momento que te lleva de muerte a vida, sabiendo que Dios te perdonó lo malo que hiciste, que puede ser, ya te digo, al dar testimonio, hermano, tú supieras que yo maté a 5 personas y descuarticé a la de aquí e hice lo de acá. Lo dices. ¿Para qué? Para que eso sea, eso es lo que dice, la información más importante y lo más impactante, y aún así Dios me perdonó. Lo hizo tal día, de esta manera. Testimonio, testificas. Pero a veces no lo quieren hacer en testimonio, lo quieren hacer testimonio, sermón, sermón, testimonio. Sí, Dios me salvó y yo maté a una persona, pero la palabra dice que no matarás y yo sabía que como eso es pecado y la escritura te dice que tú siendo pecado es imposible que tú entres al reino de los cielos porque en Apocalipsis habla que esto, que entonces tú ya no estás dando tu testimonio, tú estás predicándole ahí al hermano. Y lo que él quiere es qué cosa, es saber que hay un Cristo que perdona el pecado. Por eso tú estás dando tu testimonio. Ya la predicación viene después, mi hermano, cuando la persona se haya convertido, ahí va a la iglesia y le van a predicar todos los días.
Es por partes, tranquilo, es un orden. A ver, para terminar rápido, resultados deseados. Los resultados deseados. Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, yo pienso que lo estoy preguntando, cada participante debe qué cosa. Comprender el impacto espiritual potencial de un testimonio personal, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Desarrollar un testimonio personal de 3 a 5 minutos para compartir con otros. Mínimo tiene que tener de 3 a 5 minutos un testimonio. No es sermón, por lo menos dice, no es sermón, ahí sí un sermón, media hora, una hora, pero es algo específico, o sea, tu vida, lo que tú sabes como Cristo de dónde Dios te sacó, y decirlo para que la persona que te escuche tenga esperanzas. Porque el diablo engaña y está engañando más todavía, diciendo que la prostituta no tiene salvación, que el homosexual no tiene salvación. ¿Por qué? Porque el homosexual piensa en otro hombre y ha hecho cosas abominables, y ese homosexual que te está escuchando va a decir, pero ¿cómo yo voy a ser perdonado si yo me he acostado con tantos hombres, yo he hecho tanta maldad? Y te dice eso. Y tal vez esa persona que está escuchando ese testimonio de esa persona que está arrepentida, que quiere convertirse, que necesita una palabra que diga, yo tengo un Dios que te perdona la homosexualidad. Y tú, por vergüenza que nadie sepa que tú fuiste a la final homosexual, tú te quedas callado y no dices nada. Y te limitas a decir, yo hice muchas cosas malas y malo en el mundo y fui muy malo y mucha maldad hice y hice mucho, pero ¿qué? ¿Qué maldad? Impacta a la otra persona siendo qué cosa, luz y sal de este mundo, con tu testimonio, sin avergonzarte de donde Dios te sacó, para que esa persona que escuche el pecado que tú cometías con todas sus letras, toda su palabra, bien puesto, bien dicho, diga, yo también quiero que me perdone. Así como te perdonó a ti, yo quiero que también me perdone. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puede ser posible? Dios te perdonó haciendo así. Mataste, violaste, hiciste eso. No puedo creer que Dios te haya perdonado. Sí, Dios me perdonó. Mírame cómo estoy ahora. Le sirvo al Señor. Eso, hermano, se busca en el testimonio. Por eso cuando Cristo le decía al gadareno, anda, cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo crees que iba el gadareno? ¿Qué crees que decía? Va para allá. Sí, yo estaba en los cementerios desnudo, pasaba y me golpeaba y gritaba y me pegaba y me querían sujetar y yo los botaba a todos. Y así vivía comiendo estiércol, no bañándome, haciendo esto, haciendo lo otro, contando qué cosa, como el diablo lo tenía atado. Pero hasta que un día llegó el Hijo de Dios y él vino y me libertó, tuvo misericordia de mí y me salvó. Mi hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Y lo que Él busca en nosotros es que simplemente le entreguemos el corazón. Cuando tú le entregas el corazón a Dios, el resto es de Él. Confía, cree, con paciencia, porque Dios terminará su obra y cumplirá su promesa, que Él nos perfeccionará hasta el día en que venga Jesucristo, tal como está en Filipenses capítulo 1, verso 6. Que el Señor me los bendiga, grande y poderosamente. Vamos a terminar la clase, mis hermanos. De deber para esta semana. Compartir su testimonio, ya no a mí, sino a un desconocido. Desconocido. Cualquiera que sea, vecino, amigo, lo que sea. Y eso, simplemente con una foto o audio, como ustedes quieran, me lo envían.
¿no? Graban la conversación o alguien les toma una foto, como sea, pero compartan. Ojo, puede ser personal, o sea, cara a cara, como puede ser por un mensaje, un audio, ¿no? Un amigo del trabajo. O sea, que no sea familiar, que no sea un familiar, que sea alguien fuera de tu círculo familiar, ¿no? Un desconocido, un amigo, un compañero, alguien que tú sabes que no es cristiano. Y fuera bueno que fuera alguien del mundo, pues, ¿no? Para que esa persona vea que tú estás agradecido del Dios que nos ha salvado. Voy a terminar la clase, mis hermanos. No hay ninguna pregunta. Voy a volver a recalcar, como el 24 es la última clase, la clase número 10, voy a pasar del 24 al 22, el día jueves. Voy a adelantar la clase. Pastor, una pregunta. O sea, el audio no se lo mandamos a usted, nos quedamos nosotros. Claro, el audio me lo mandan a mí, pero primero lo graban, ¿no? Ah, ya. Graban la situación o alguien les toma la foto que están hablando de él, en grabación, ¿no? ¿Verdad? En video. Ya. Y de ahí ese me lo reenvía. Ah, ya. No le había entendido esa parte. Ya, entonces. Ok, gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Entonces, jueves 22 es la última clase, la clase 10, en la cual no voy a mandar deber. Con el fin de que voy a terminar las dos últimas diapositivas que tengo y poder terminar a buen ritmo todos los deberes que he mandado y la enseñanza que se ha impartido para la gloria del Señor. Entonces, el día jueves 22 sería la última clase que nos conectamos a las 5 de la tarde, Dios mediante, y podamos nosotros terminar a buen término, ¿no? Vamos, mis hermanos, voy a orar para terminar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te doy las gracias, Señor, por todos mis hermanos presentes aquí. Te doy las gracias, Dios mío, por, oh Señor, tus bendiciones, tu amor y tu misericordia, Padre. Te rogamos, Dios mío, que seas tú con nosotros, que nos guíes, nos fortalezcas y que nos, Señor, bendito Dios, nos llene de tu Santo Espíritu para poder hacer tu voluntad donde quiera que vayamos y podamos, Señor, testificar de tus grandezas, de tu gloria y de la obra que haces en nuestras vidas y seguirás haciendo, Señor, oh bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús, guarda nuestras vidas y guarda nuestras familias. Amén, amén. Mis hermanos están despedidos y que el Señor me los bendiga.